infantil. Y nosotros pues queremos dar paso a este tema de una forma especial. Tenemos con nosotros a una pequeña contadora de cuentos. Tiene 11 años, estudia quinto de primaria. Pues bien, en su cole les mandaron a hacer una redacción, su profesora Marisol, una redacción fantástica. Y a ella lo que mejor se le ocurrió fue implicar no solo a la profesora, sino también a su buen amigo Sergio y a toda la clase. Este es el cuento que escribió Ángela y que esta noche, como dice José Antonio, vamos a contarles a ustedes. Se titula Los poderes. Sergio era un niño cualquiera al que le encantaba escribir relatos fantásticos, imposibles, así que era de los mejores en lengua. Un día Marisol pidió que de deberes escribiésemos un cuento fantástico como el que estoy escribiendo ahora. Sergio se ilusionó, ya que esa era su especialidad, y por la tarde lo primero que hizo fue ponerse manos a la obra, y quiso realizar el cuento más fantástico que existiese, y así empezó a escribir. Se metió en la historia que él mismo contaba, y algo se escribió solo. Sergio, ¿te gusta esta historia? Sé que te gustaría que fuese realidad. Soy tu bolígrafo y sé lo que escribes todos los días. Las notitas que mandas en clase, tus cuentas de matemáticas, tus faltas de ortografía que me ponen de los nervios. Aunque eso no me importa cuando escribes tus relatos, porque me hacen soñar y gracias a eso voy a hacer que tengas poderes. El boli dejó de escribir y Sergio no le hizo caso. Borró con tipes todo lo que se había escrito y siguió. Se volvió a meter en el cuento, se durmió. Cuando despertó estaba en su propio cuento. Él era el protagonista. Se despertó de nuevo y estaba en su cuarto con el cuento escrito. Al día siguiente fue el primero en leer el relato y como otras veces se metió en la historia, pero no él solo, sino toda la clase. Vivimos el cuento que nos encantó y así ocurrió día tras día. Por eso, cada vez que sale Sergio a leer historias, todos esperamos atentamente porque juntos vivimos sus relatos con él. Hola, ¿qué tal estás, Ángela? Bien. Muy bien, ¿no? Es que no he querido yo pasarme primero por detrás. Hola, Xavier. Hola. Porque, claro, no quería interrumpirte. Xavier Docampo, escritor, 1995, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, lo he dicho bien, que además participa en el segundo Salón del Libro. Le he visto absolutamente entregado a la lectura de Ángela. ¿Qué le ha parecido? Me parece un relato fantástico, además un tipo de relato que a mí como escritor me gusta mucho, que son esos relatos que son como las muñecas chinas, ¿no? Tú escribes un relato dentro del que está Sergio, pero el Sergio entra en su relato y entonces todo es, cada vez que abres, es una maravilla de texto. Sigue escribiendo, por favor, escribir es lo más bonito del mundo, escribir es un privilegio. ¿Te hace ilusión lo que te dice? Sí. ¿Sí? Al cole vas en Peñacastillo al Marqués de Estella. Esta historia se te ocurrió a ti, no sé si se te ocurrió mientras ibas escribiendo, antes, ¿cómo fue la cosa? Mientras iba escribiendo, siempre me pasa así, cuando nos mandan a hacer cualquier historia, siempre pues pensando poco, pues sale solo. Y te fijaste en la realidad tú, para hacer un cuento fantástico. La realidad es muchas veces una forma de conectar con los cuentos, la leyenda, la historia. Qué bonito y a la vez qué difícil, ¿no? Vamos a ver, difícil el trabajo que uno hace y cuando lo hace, yo imagino a Ángela escribiendo eso y parece que lo escribe solo el bolígrafo y entonces a veces uno tiene la tentación de que parece que escribes al dictado de algo que está ahí por encima y en realidad escribes al dictado de tu corazón. Difícil, bueno, no te planteas si es difícil o no, es magnífico, te lo estás pasando bien. Voy a decir la edad, tiene, antes revisando la biografía, sí, 60 años, ¿se puede decir? No, es que eso no se puede decir porque tengo 59, que 59, los he cumplido anteayer. Vaya, felicidades. Gracias. Lleva escribiendo muchos años porque entre otras cosas le gustaba contar historias, pero dime algún cuento ahora mismo que se te ocurra, que a ti te guste, o algún personaje fantástico. Pues Harry Potter. Harry Potter, ahí va yo. Harry Potter, ¿qué pasa con los personajes de cuento que ya no son los que eran? Yo creo que sí son los que eran, sí, y mucho más el caso de Harry Potter. Harry Potter es, vamos a ver, no va a salir de mi boca ni una sola palabra contra Harry Potter, eso que quede ya de antemano, porque parece que todos los escritores, cuando nos hacen una entrevista, tenemos la obligación de hablar mal de Harry Potter y de hablar mal de la Rowling, no, en absoluto. Harry Potter es una cocina muy bien cocinada, una cocina muy bien hecha. En Harry Potter está prácticamente la historia de la literatura infantil y juvenil, desde la literatura tradicional, desde Cenicienta, puesto que Harry Potter también vive un poco
en los trasteros, vive en un trastero, y, perdona, acabamos de ir, y está, y esto es lo que me parece muy importante, está toda la historia de la literatura infantil anglosajona, y esta señora lo cocinó divinamente. ¿Y sus cuentos? Vamos a ver, he anotado yo aquí... ¿Los cuentos de la Rowling o los míos? No, los suyos. A los míos carecen de El interés. misterio de las campanadas, cuando de noche llaman a la puerta, de la ida a Héctor y demás familia, largo etcétera. Sí. ¿Esos en qué se basan? ¿En qué se basan? Bueno, vamos a ver, es que ahí has citado varios libros. Por ejemplo, El misterio de las campanadas es una novela, Cuando de noche llaman a la puerta es un libro de cuentos que se basa en la forma de contar tradicional, no en los cuentos tradicionales, sino en la forma de contar. Esto es lo que nos debe quedar de la tradición, cómo se contaba, porque las historias van evolucionando, porque ya no tenemos ni los mismos mitos, ni los mismos símbolos. Entonces, lo verdaderamente importante es que quede la forma de contar. Esto que ha hecho Ángela, de las muñecas rusas, de las historias que se meten dentro de las historias, va muy bien con los relatos de misterio. Cuando vas a desentrañar un misterio y abres la caja diciendo, ahora ya sé lo que hay dentro, y dentro hay otro misterio. Bien. Xavier, vamos a ir a verle. ¿La gente puede todavía ir a verla al Salón del Libro? No, he acabado hoy. Hoy acabo. Vaya, pues entonces lo que tienen ustedes que hacer es alguno de estos libros: El misterio de las campanadas, Cuando de noche llaman a la puerta, de Aleida, Héctor y demás familia, o El hombre que inventó una manera de andar. Y si no nos llaman, que nosotros se lo contamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Ángela. Y que sigas escribiendo también. Gracias. Bueno, pues seguimos hablando de alguna manera del segundo Salón del Libro Infantil y Juvenil de Cantabria, porque si hay algún responsable de que tanto Xavier Docampo como Ángela hayan estado hoy en nuestro estudio, es el equipo Peonza, que de alguna forma ha sido el organizador de este segundo Salón del Libro, y a uno de los responsables del equipo Peonza, a un miembro fundador del equipo, a Javier Flor, lo tenemos hoy en nuestro estudio. Javier, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, Vamos noches. a ir acostumbrándonos a decir esto, que es como aquello de las tardes. Buenas tardes, no, tardes serán para usted que yo aún no he comido, ¿no? Ese típico dicho. Bueno, cuéntanos un poquito, Javier. El salón está hasta el próximo 14 de mayo. ¿Qué podemos ver cada semana en ese salón hasta que finalice? El salón está pensado para los niños, vamos. El punto de vista que hay en todos los puestos en el salón, que son muchas cosas, es un poco la óptica infantil. Le hemos centrado en dos autores ingleses, Roald Dahl, que ha sido el escritor infantil, incluso de adultos, más conocido en Inglaterra desde hace 50 años, y Quentin Blake ha sido su ilustrador. Roald Dahl es el autor de Matilda, de Charlie, La fábrica de chocolate, de Los Gremlins, de muchas obras. Nos ha diseñado la exposición Joaquín Martínez Cano, alrededor de originales de Quentin Blake, de personajes de Roald Dahl a tamaño grandísimo. Por ejemplo, tenemos una abuela de 3,40 m expuesta en el salón. Y luego está el apartado de libros. Libros hay por todas las esquinas, libros hay en torno a una peonza, libros hay en varios paneles. Hemos elegido los 100 mejores libros del siglo XX para que estén allí expuestos, y al final, quien quiera ver a Roald Dahl, que murió hace 15 años, sus palabras, su voz, era un locutor excelente. Ah, ¿sí? Lo puede ver allí en las imágenes finales que tenemos. Y también, supongo, dibujos, Javier, de este señor que ilustraba también, que es lo que más me ha sorprendido de él, libros de inglés. Pues empezó siendo caricaturista en semanarios satíricos, y después, para vivir, ha hecho muchas cosas. Antes de ser conocido, famoso, incluso ser Quentin Blake en Inglaterra, ¿no? Y ilustró libros de inglés, varios, alguno de que tú por lo visto conoces bien, sí, como alumno. Efectivamente, conozco mejor el libro que el inglés, pero en fin. Decíamos antes de entrar en la entrevista, Javier, cómo ha evolucionado lo que es la ilustración, y hablábamos con Xavier Docampo de eso también, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros éramos, pues, incluso preadolescentes, que nos gustaban pues Asterix, es decir, Uderzo, Goscinny, Hergé, de Tintín, incluso, si me apuras, hasta las aventuras del Jabato. Pero fíjate qué evolución en el tipo de ilustración de esos autores a la de Quentin Blake, ¿no? La verdad es que a nosotros nos cuesta mucho entender que a los chavales de ahora les guste este tipo de ilustración. Yo muy creo diferente, que en nuestra infancia y adolescencia teníamos menos modelos de ilustradores. Ahora tiene muchísimos más modelos. Y yo creo que entiende mucho más los diferentes modelos, o sea, el de Quentin Blake, que es una forma de hacer dibujo muy suelta, o sea, es un estilo de ilustración no tan cerrado como los japoneses o los ingleses. Tienen esa mano muy suelta a la hora de hacer dibujos e ilustraciones.
Y hoy el panorama, sea inglés o sea español, es extraordinario. O sea, encuentras todas las tendencias pictóricas e ilustrativas en los libros infantiles. Javier, nos emplazamos porque en las próximas semanas hemos dicho que hasta el 14 de mayo va a haber otros autores y nos gustaría que pasaran por nuestro estudio. De momento lo dejamos aquí y hablamos de este Lo más próximo salón. es mañana un divertido mago que va a coger historias de Roald Dahl y las va a meter en su espectáculo de magia. Bueno, pues ya lo saben todos En la obra nuestros social, telespectadores. mañana jueves por la tarde. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que ya tenemos que dar paso a nuestro avance de mañana. Gracias. Nada, gracias a ti. Nos marchamos. Esperamos que a ustedes se les haya hecho tan corto como a nosotros, porque eso significa que entonces les ha gustado mucho. Mañana volveremos con más temas. Hablaremos del contemporáneo japonés.